¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti, algo sagrado, que aún no ha despertado? Durante siglos te enseñaron que Dios está fuera, en los templos, en el cielo, en las manos de los santos. Pero ¿y si te dijera que la chispa divina que buscas nunca te abandonó, que siempre ha estado esperando dentro de ti? Los antiguos gnósticos lo llamaban el Cristo interior, un poder silencioso, oculto por la religión institucional, capaz de sanar, transformar y elevar tu conciencia hasta recordar quién eres realmente. Lo que estás a punto de descubrir no es una doctrina, es una experiencia, una revelación tan profunda que podría cambiar la forma en que entiendes a Dios y a ti mismo. Esta noche, prepárate para despertar el poder que dormía en ti. Y si sientes que estas palabras resuenan en algún rincón de tu alma, suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje interior. Cada historia aquí es una puerta hacia lo eterno, un recordatorio de que la luz que buscas ya vive en ti. Imagina, por un momento, que el cielo no estuviera arriba, sino dentro de ti. Que el templo más sagrado no se construyera con piedra, sino con carne y aliento. Que el altar donde se encuentra lo divino no estuviera en una catedral, sino en tu propio corazón. Los gnósticos lo sabían. Llamaban a esa verdad el misterio del reino interior, un secreto que durante siglos fue susurrado entre iniciados, oculto bajo capas de miedo y dogma. Porque si cada alma es portadora de lo divino, ¿para qué servirían los tronos, los templos, las jerarquías? En los primeros tiempos del cristianismo, antes de que las instituciones levantaran muros entre el hombre y Dios, existía una fe silenciosa, viva, profunda. No se basaba en el miedo al castigo, sino en el recuerdo de la unidad. Jesús no vino a fundar una religión, sino a encender una llama, la llama del conocimiento interior. Dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Pero con el paso de los siglos, esa frase se volvió peligrosa. Fue reinterpretada, suavizada, casi borrada, porque empoderaba al alma humana, porque hacía innecesarios los intermediarios. Y sin embargo, la verdad no muere. Permanece como una semilla enterrada bajo el polvo del olvido, esperando el momento en que la conciencia despierte. Tal vez ese momento sea ahora. Tal vez la razón por la que estás escuchando estas palabras no sea casualidad, sino un llamado, una voz antigua que resuena desde tu propio interior, recordándote algo que siempre supiste, que tú no estás separado de Dios, sino hecho de su misma esencia. El alma humana, decían los gnósticos, es un fragmento de luz atrapado en la materia. Y el propósito de la vida no es simplemente creer, sino recordar. Recordar quién eres más allá de tus miedos, más allá de tu historia, más allá del cuerpo. En cada respiración hay una puerta, y detrás de ella habita el Cristo interior, el Maestro silencioso, el espejo de tu divinidad. Muchos lo han sentido, pero pocos se atreven a escucharlo, porque despertar implica mirar hacia adentro, enfrentarse al propio vacío y descubrir que en el fondo de ese silencio habita una inmensidad sin nombre. El despertar no es un acto de fe, es un acto de valentía. Es volver la mirada del cielo externo al cielo interno. Imagina cerrar los ojos y sentir que dentro de ti hay una luz, pequeña al principio, pero viva. Una llama que no se apaga con el tiempo ni con el dolor. Esa es la presencia del Cristo interior. No un ser distante, sino una conciencia amorosa que te observa desde el centro de tu ser. Cuando la reconoces, algo cambia. El miedo se disuelve, la culpa se desvanece y el alma recuerda su hogar. Esta no es una promesa de salvación futura, es una invitación a la comunión presente. No se trata de creer en algo fuera de ti,
sino de sentir lo que siempre ha estado dentro, porque el Cristo interior no llega cuando lo llamas, despierta cuando te callas. Así empieza el viaje, no con un milagro exterior, sino con una pregunta que vibra en lo más profundo del alma. ¿Y si el Dios que tanto buscas siempre fuiste tú, recordando quién eres? Dicen los textos gnósticos que dentro de cada ser humano arde una chispa de la divinidad, una partícula de luz proveniente del Creador. Esa luz no pertenece al mundo material, sino al reino invisible de la conciencia. Al nacer, la olvidamos. Al vivir, la cubrimos con capas de miedo, deseo, culpa y distracción. Pero nunca desaparece. Permanece ahí, silenciosa, esperando ser recordada. Los maestros de la gnosis enseñaban que el Cristo no era solo una figura histórica, sino un principio universal. El Espíritu Divino encarnado en la materia, la conciencia pura manifestándose en cada alma que recuerda su origen. Jesús fue su expresión perfecta, el ejemplo de lo que cada ser humano puede llegar a ser cuando despierta esa chispa interior. No vino a crear adoradores, sino despertadores. No vino a fundar templos, sino a revelar el templo oculto en cada corazón. Los antiguos lo comprendieron y por eso lo llamaron el Cristo interior, el ungido que vive en el silencio del alma. Cuando esa presencia se despierta, la vida cotidiana comienza a transformarse. Las pequeñas cosas se llenan de significado. Lo que antes era simple rutina se vuelve oración. Lo que parecía caos se revela como enseñanza, y lo que parecía separación se convierte en unidad. Para los gnósticos, conocer al Cristo interior era conocer a Dios de forma directa, no a través de libros o de voces ajenas, sino a través de la experiencia íntima de la divinidad en uno mismo. Esa experiencia se llama gnosis, palabra griega que significa conocimiento. Pero no es un conocimiento intelectual, es un recordar con el alma, un sentir con el corazón, un ver con los ojos del espíritu. Los evangelios apócrifos, descubiertos en los desiertos de Egipto, repiten esta enseñanza una y otra vez. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Son palabras que resuenan como un eco del alma. El poder que te libera no está fuera, sino dentro. Aquello que niegas o ignoras de ti mismo se convierte en tu prisión. Aquello que reconoces y abrazas se convierte en tu salvación. Imagina que cada pensamiento luminoso que surge en ti es un destello de esa chispa divina. Imagina que cada acto de compasión, cada instante de silencio, cada mirada de amor, es el Cristo interior manifestándose a través de ti. Porque cuando esa presencia despierta, no cambia el mundo de afuera, cambia la forma en que lo ves. Ya no buscas a Dios entre las nubes ni en los templos, sino en el aire que respiras, en la quietud entre dos latidos, en la mirada de un desconocido que también lleva la luz. Durante siglos, esta verdad fue silenciada, considerada peligrosa, porque un ser humano consciente de su divinidad no puede ser manipulado por el miedo ni por la culpa. Un alma despierta no necesita intermediarios, no teme el juicio, porque ha recordado que proviene de la misma fuente de amor que lo creó. El Cristo interior no pertenece a una religión. Es una fuerza universal, un código de conciencia grabado en el alma humana desde el principio del tiempo. Cada vez que eliges la luz en lugar de la sombra, lo despiertas. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, lo fortaleces. Y cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, lo escuchas. Esa es la verdadera gnosis, no una creencia, sino una experiencia viva. Jesús no vino a decir, cree en mí, sino conócete a ti mismo. Porque cuando te conoces, descubres que no hay distancia entre tú y Dios, solo olvido. Y cuando recuerdas,
El Cristo interior abre los ojos, mira el mundo a través de ti y sonríe. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el cielo buscando respuestas. Se nos enseñó que Dios habitaba en lo alto, que el paraíso era una promesa futura, que el alma debía sufrir primero para merecer la luz. Las manos se levantaban al aire, los ojos se dirigían al firmamento, como si lo sagrado estuviera siempre en otra parte. Pero los gnósticos susurraban otra verdad, una tan simple como peligrosa. El reino nunca estuvo lejos, el reino siempre estuvo dentro. En los antiguos evangelios apócrifos, Jesús no señala los templos ni las montañas, sino el corazón humano. El reino de Dios está dentro de vosotros y alrededor de vosotros, dice en el Evangelio de Tomás. Palabras que, si se comprendieran en su totalidad, derrumbarían siglos de muros espirituales, porque si el reino está dentro, nadie puede venderlo. Nadie puede concederlo ni negarlo. Nadie tiene poder sobre él, excepto tú. Este es el reino olvidado, un estado de conciencia, una morada silenciosa que existe detrás del ruido del pensamiento. No se alcanza caminando largas distancias, ni repitiendo fórmulas, sino regresando a uno mismo. Está en la respiración tranquila, en el instante en que el alma recuerda su fuente. Los gnósticos enseñaban que la caída del ser humano no fue una expulsión física del paraíso, sino un olvido interior. Dejamos de mirar hacia adentro y empezamos a buscar fuera. Y en ese olvido nació el sufrimiento. A lo largo de los siglos, los imperios espirituales se fortalecieron sobre esta pérdida. Si el hombre olvida que lleva el reino en su interior, dependerá de los sacerdotes, de los ritos, de las promesas. La culpa se convierte en cadena y la salvación en mercancía. Pero el mensaje original de Jesús era otro. El Padre y yo somos uno. No hablaba de una unión exclusiva, sino de una verdad universal. La chispa que brillaba en él también brilla en nosotros. Imagínate por un momento que esa verdad volviera a enseñarse desde los púlpitos, que los niños crecieran sabiendo que Dios no está ausente, que vive en su interior. El mundo cambiaría por completo. Las guerras religiosas perderían sentido, las divisiones se disolverían, y la oración ya no sería súplica, sino reconocimiento. El reino olvidado renacería. En los desiertos de Egipto, donde el viento acaricia los restos de antiguos monasterios, se encontraron los manuscritos de Nag Hammadi, textos gnósticos que hablaban precisamente de este reino interior. En ellos, Jesús aparece no como un juez, sino como un guía que despierta la memoria espiritual. Dice, cuando os conozcáis, seréis conocidos. En otras palabras, cuando recuerdes quién eres, el universo te recordará también. Este reino no pertenece al tiempo ni a la muerte. Es un espacio de conciencia pura donde todo está unido. Los gnósticos lo comparaban con una luz que nunca deja de brillar, aunque el mundo la cubra con sombras. Para ellos, el infierno no era un castigo eterno, sino el estado del alma que ha olvidado su propia luz. Y el cielo no era un lugar al que se va, sino una realidad que se despierta. Tal vez por eso estas palabras fueron borradas, prohibidas, quemadas, porque un ser humano que sabe que el reino habita en su interior deja de temer, y quien no teme ya es libre. La historia ha intentado silenciar esta enseñanza, pero el alma recuerda. Cada vez que cierras los ojos y respiras con conciencia, el reino vuelve a abrirse, silencioso, luminoso, eterno. Así que esta noche, mientras escuchas estas palabras, permite que algo dentro de ti se relaje. No busques más allá del silencio, porque lo que buscas ya te está buscando a ti. Y cuando finalmente te detienes, cuando cesa el ruido del mundo, el reino olvidado se revela, no como una promesa distante, sino como una presencia viva
que siempre estuvo esperándote. A lo largo de los siglos, el mensaje original de Jesús fue cubierto por interpretaciones, concilios y traducciones que cambiaron su esencia. Pero entre los fragmentos que sobrevivieron, aún se escucha una voz distinta, una que no habla de obediencia ni de miedo, sino de autoconocimiento, de luz interior, de comunión directa con lo divino. Esa era la enseñanza que las instituciones temieron, porque liberaba. No necesitaba mediadores, ni templos, ni intermediarios entre el alma y Dios. En los evangelios apócrifos, los textos que la Iglesia decidió excluir del canon, Jesús no aparece como el fundador de una religión, sino como un maestro del despertar. En el Evangelio de Tomás, sus palabras suenan como llaves. El que se conoce a sí mismo, conocerá al Padre. En el Evangelio de Felipe, enseña que la verdadera unión con lo divino ocurre en el corazón, no en los altares. Y en el Evangelio de María, la figura de la Magdalena se convierte en símbolo de la sabiduría que comprende desde dentro, no desde el dogma. Estas eran las semillas de la gnosis, una espiritualidad que no se impone, sino que florece. No exige fe ciega, sino experiencia viva. Jesús hablaba en parábolas no para ocultar la verdad, sino para invitar a quienes estuvieran listos a descubrirla por sí mismos. Quien tenía oídos para oír, entendía que cada historia sobre el reino, cada milagro y cada encuentro eran reflejos de una misma enseñanza. El reino no se busca, se recuerda. Sin embargo, con el tiempo, la enseñanza se volvió peligrosa. Cuando los emperadores romanos vieron en el cristianismo un instrumento de control, comprendieron que la libertad espiritual debía ser reemplazada por doctrina. Lo que no podía ser regulado, debía ser eliminado. Así nació un cristianismo institucional, centrado en la autoridad, en el pecado, en la culpa. La palabra viva se convirtió en ley, y la experiencia del alma fue sustituida por rituales. En ese proceso, la enseñanza silenciosa de Jesús fue distorsionada. Su llamado a mirar hacia adentro se transformó en una obligación de mirar hacia arriba. Sus palabras sobre el reino interior fueron reducidas a metáforas. Pero en los manuscritos descubiertos, en Nag Hammadi, su voz resurge con claridad. Un Jesús que enseña la libertad del espíritu, que habla de una chispa divina en cada ser, que no teme decir que el cielo y la tierra se encuentran dentro del corazón humano. Esa enseñanza fue silenciada porque era subversiva. Un alma despierta no se arrodilla ante el poder, no teme el juicio, no se somete al miedo. Un alma despierta se reconoce como parte del todo, y ese reconocimiento cambia el orden del mundo. Por eso los textos fueron escondidos, perseguidos, enterrados bajo la arena del desierto durante casi 2000 años. Pero el silencio no puede contener la verdad. Las palabras que una vez fueron pronunciadas en secreto, hoy resuenan de nuevo. Tú eres la luz del mundo, dijo Jesús. Una lámpara no se enciende para esconderla bajo un vaso. En esa frase está toda la gnosis condensada. El Cristo interior no es un ideal lejano, es tu verdadera identidad, esperando ser encendida. Imagina si esa enseñanza se hubiera preservado intacta. La humanidad habría comprendido que la salvación no es un premio futuro, sino un estado de conciencia presente. Que el pecado no es una ofensa externa, sino el olvido del alma de su propia luz, y que el reino no se conquista con sacrificios, sino con silencio y amor. Jesús nunca quiso ser el centro de un culto. Quiso ser un espejo en el que la humanidad viera su propio reflejo divino. Cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», hablaba desde la conciencia del Cristo interior, esa misma conciencia que habita en cada uno de nosotros. Porque quien ve al Cristo dentro, ya ha visto al Padre. Y ahora,
En esta noche tranquila, su enseñanza vuelve a susurrar lo mismo que hace 2000 años. No busques afuera lo que siempre ha estado dentro. Lo que él reveló no era un dogma, era un despertar. Una llave que abre la puerta más antigua del universo, la que conduce de la mente al corazón, del miedo al amor, de la separación a la unidad. Cierra los ojos por un instante. Imagina que dentro de ti, en lo más profundo de tu pecho, hay una pequeña llama. No quema, no destruye, solo ilumina. Es una luz suave, dorada, inmóvil, que ha estado encendida desde antes de que pronunciaras tu primer aliento. Esa llama es tu conexión con el todo. Es el Cristo interior, esperando que lo recuerdes. Los gnósticos creían que cada ser humano llevaba dentro una chispa de la divinidad, una extensión viva del Creador. Pero con el paso del tiempo, esa chispa fue cubierta por el polvo del olvido. La mente se llenó de ruido, el corazón de miedo, y la conciencia comenzó a mirar hacia afuera buscando respuestas. Así nació la separación, no porque Dios se alejara, sino porque dejamos de escuchar su voz interior. Jesús vino a recordarnos que esa llama nunca se apaga. En el Evangelio de Tomás, dice: hay luz dentro de un hombre de luz, y él ilumina al mundo entero. Si no brilla, hay oscuridad. En esas palabras hay un eco de eternidad. Cada vez que eliges la bondad en lugar del juicio, la comprensión en lugar del miedo, estás soplando sobre esa llama. La haces crecer, y su luz se refleja en todo lo que miras. Pero el fuego sagrado no se aviva con la prisa ni con la fuerza. Se despierta con la quietud, con la ternura, con la atención. Es en los momentos más simples, una respiración profunda, una mirada agradecida, un pensamiento amoroso, donde el alma se abre y la llama brilla. No necesitas ascetas ni templos para alcanzarla, porque ya la llevas contigo. El templo eres tú. Los gnósticos lo sabían y lo enseñaron con un lenguaje simbólico. Hablaban del fuego divino oculto en el interior del ser humano. El mismo fuego que Prometeo robó a los dioses para dárselo a la humanidad. El mismo que Moisés vio en la zarza que ardía sin consumirse. Ese fuego no destruye porque no pertenece al mundo material. Es la energía pura de la conciencia, el recuerdo de que fuiste creado de luz. A veces, esa llama parece apagarse, en medio del dolor, de la rutina, del miedo al futuro, pero nunca muere, solo se oculta. Y cuando menos lo esperas, una palabra, una melodía o una experiencia de silencio profundo puede volver a encenderla. Es entonces cuando sientes una calidez inexplicable, una certeza suave que no proviene de la mente, sino del alma. Esa es la voz del Cristo interior diciéndote: estoy aquí, siempre he estado aquí. Cada ser humano tiene el poder de avivar su propia luz. Nadie puede hacerlo por ti, pero todos podemos hacerlo juntos. Cuando un alma recuerda su llama, inspira a otras a recordar la suya. Y así, poco a poco, el mundo comienza a iluminarse, no por imposición, sino por contagio de conciencia, no por promesa, sino por resonancia. Esa fue la verdadera revolución espiritual que Jesús inició: encender el fuego del despertar en cada corazón. Un fuego que no necesita permiso, ni pertenencia, ni salvación externa. Solo el simple acto de volver la mirada hacia adentro y reconocer la luz que arde silenciosamente desde siempre. Mira dentro de ti. Respira despacio. Siéntela. Esa luz eres tú. Y cuando la reconoces, el mundo entero cambia de color. Porque donde hay una llama viva, la oscuridad deja de existir. En los antiguos textos gnósticos, la palabra gnosis no era una teoría ni una creencia. Era experiencia pura, conocimiento vivido, una revelación que no se aprende con la mente, sino que se despierta en el corazón. Quienes la alcanzaban no se volvían sabios en apariencia,
sino sencillos, porque entendían que el conocimiento más alto no era acumular respuestas, sino disolver las preguntas. Jesús enseñó esa vía silenciosa. No pedía adoración, pedía comprensión. No exigía fe ciega, sino conciencia despierta. Sus palabras, cuando se escuchan desde el alma y no desde el intelecto, se convierten en llaves. En el Evangelio de Tomás, dice: cuando hagas de los dos uno, y lo interior como lo exterior, entonces entrarás en el reino. Es el llamado a integrar los opuestos, a unir la luz y la sombra, a recordar que dentro del ser humano existe un universo entero que busca armonía. La gnosis viva es ese proceso. Es mirar el mundo no como algo que debe conquistarse, sino como algo que debe comprenderse. Es descubrir que todo lo que te rodea, cada persona, cada situación, cada emoción, es un espejo que te muestra un fragmento de ti mismo. El sabio no huye de la oscuridad, la ilumina. No reniega del cuerpo, lo santifica. No teme al mundo, lo abraza como una escuela sagrada. Los primeros maestros gnósticos enseñaban que el conocimiento divino solo podía revelarse en quien se atrevía a mirar dentro de sí sin máscaras, no a través de dogmas, sino del silencio. Decían: si quieres conocer lo invisible, abre los ojos a lo visible. Cada gesto cotidiano, un sorbo de agua, una palabra amable, una respiración consciente, puede convertirse en oración. No hay separación entre lo espiritual y lo humano, porque lo espiritual está encarnado en todo. En tiempos antiguos, los iniciados recorrían ese camino en secreto. Se reunían de noche, en cuevas o en casas humildes, donde el fuego alumbraba los textos prohibidos. Allí meditaban, recitaban palabras de poder y compartían la experiencia viva del Cristo interior. No necesitaban credos ni altares, porque sabían que la verdadera iglesia era la conciencia. El sacramento era el silencio, la comunión, la luz compartida. Con el paso del tiempo, las estructuras religiosas fueron reemplazando la experiencia por la repetición. Pero aún hoy, en cada alma que busca sin miedo, la gnosis vuelve a florecer. No hay que viajar lejos ni retirarse del mundo. Solo basta con detenerse, respirar y recordar. Cuando la gnosis despierta, la percepción cambia. El mundo deja de parecer una prisión y se convierte en un espejo de la divinidad. Descubres que no estás separado de nada, que todo vibra con el mismo pulso sagrado. Empiezas a ver a Dios no solo en las iglesias, sino en el vuelo de un ave, en la lluvia que cae, en el silencio entre las palabras. Esa es la gnosis viva. Reconocer que lo divino no está afuera esperándote, sino adentro recordándote. Es la certeza de que el camino espiritual no tiene final, porque no lleva a otro lugar, sino a un estado de conciencia. No es una escalera hacia el cielo, sino un círculo que te devuelve a casa. Caminar por la gnosis viva es elegir despertar en cada instante. Es permitir que la sabiduría no sea un discurso, sino una respiración. Es saber que cuando cierras los ojos y sientes paz, esa paz no viene de fuera. Es tu Cristo interior recordándote que siempre estuviste en el reino. Desde los primeros días de la humanidad, el cuerpo ha sido visto como algo separado de lo divino. Se le ha llamado imperfecto, corruptible, pecador. Pero los gnósticos decían otra cosa. El cuerpo es el templo, no el enemigo del espíritu, sino su morada más sagrada. Dentro de él habita la chispa divina, oculta tras la piel, latiendo en cada célula, respirando en cada inhalación. Jesús comprendía esta verdad y la enseñó a través del ejemplo. Tocaba a los enfermos sin miedo, imponía sus manos sobre los leprosos, abrazaba a los marginados. No rechazaba la materia, la transfiguraba. Cuando decía, el reino de Dios está dentro de vosotros,
no se refería solo al alma, sino también al cuerpo, a este espacio vivo donde el espíritu se manifiesta en forma tangible. Los gnósticos veían el cuerpo como una puerta. Cada órgano, cada respiración, cada sensación era un símbolo. El corazón, decían, es el altar donde la divinidad enciende su fuego. La respiración, la plegaria que une el cielo y la tierra. Los ojos, las ventanas por donde la luz interior contempla el mundo exterior. Y la piel, el velo que separa el misterio de la revelación. Cuando el alma aprende a mirar el cuerpo con reverencia, el templo despierta. En las prácticas gnósticas, respirar conscientemente era una forma de oración. Cada inhalación recordaba el acto de la creación, el momento en que el espíritu insufló vida al polvo. Cada exhalación era una entrega, una rendición al flujo eterno de la existencia. De ese modo, la oración dejaba de ser palabras y se convertía en experiencia. El cuerpo entero se volvía una liturgia viva. Por eso los maestros decían, si buscas a Dios, escucha tu pulso. En el ritmo del corazón hay una melodía secreta, una vibración que no cesa. Es el eco del origen, el sonido del Cristo interior manifestándose en la materia. Cuando cierras los ojos y sientes ese latido, no estás simplemente sintiendo vida, estás sintiendo a Dios respirando dentro de ti. Las religiones posteriores separaron lo espiritual de lo físico, predicaron el desapego del cuerpo, la negación del placer, la mortificación de la carne. Pero los gnósticos comprendían que negar el cuerpo es negar una parte del Creador. Si todo proviene de la fuente, entonces todo lo que existe es sagrado, incluso la forma humana. No hay oposición entre cielo y tierra, entre alma y cuerpo, solo grados de la misma luz. Mira tus manos, observa cómo se mueven, cómo toman, cómo crean. En ellas también se revela el misterio. Son los instrumentos de la divinidad actuando a través de ti. Tus pies, que tocan la tierra, son raíces del espíritu que encarna. Tus ojos son el reflejo del cielo mirando hacia sí mismo. Nada de esto es profano. Todo es templo. Los gnósticos hablaban del Cristo encarnado, no como un título exclusivo de Jesús, sino como una posibilidad para todos. Cuando el alma despierta y reconoce la divinidad en su propio cuerpo, se convierte en puente entre los mundos. El espíritu que desciende en la materia que asciende hacia el espíritu. Esa unión es el misterio del cuerpo sagrado. No necesitas buscar a Dios fuera ni renunciar a tu humanidad. Basta con sentir, respirar, estar presente, porque cada sensación puede ser una oración, cada movimiento una bendición, cada instante una misa silenciosa en el templo de tu ser. Así, el cuerpo deja de ser un lugar de culpa y se transforma en un santuario vivo. La carne, el alma y el espíritu vuelven a unirse, como en el principio. Y cuando reconoces esa unidad, el Cristo interior despierta por completo, brillando en cada célula, recordándote que nunca fuiste menos que divino. Hubo un tiempo en que estas verdades eran pronunciadas abiertamente, cuando la palabra gnosis aún no era sinónimo de herejía. Los primeros cristianos gnósticos se reunían en silencio, a la luz de las lámparas de aceite, compartiendo enseñanzas que hablaban del reino interior y del Cristo en el corazón. Pero pronto, ese conocimiento comenzó a ser perseguido. Y entonces, los guardianes del conocimiento aparecieron. No eran guerreros ni reyes, sino monjes, escribas, hombres y mujeres, que comprendieron que la verdad debía sobrevivir, aunque fuera bajo la arena del olvido. Sabían que lo que Jesús había revelado, la unión directa del alma con Dios, sin necesidad de intermediarios, era demasiado poderoso para los imperios que se alimentaban del control espiritual. Así, cuando la censura y el fuego se alzaron,
Ellos eligieron proteger en secreto lo que no podía perderse. En cuevas, templos escondidos y bibliotecas ocultas, preservaron los textos prohibidos. Copiaban palabra por palabra sobre pergaminos de papiro, sellándolos dentro de ánforas de barro, como si sembraran semillas de luz para un futuro que aún no había llegado. Aquellos manuscritos, olvidados durante siglos, serían los mismos que aparecerían un día en Egipto, en Nag Hammadi, en 1945. Era como si la tierra misma los devolviera cuando la humanidad estuviera lista para escucharlos. Los guardianes sabían que la historia siempre tiende a repetirse. Lo que se enseña con amor puede ser corrompido por el poder, y lo que ilumina puede ser usado para dominar. Por eso su misión no era predicar, sino custodiar. No buscaban fama ni reconocimiento. Muchos de ellos fueron perseguidos, quemados, borrados de los registros, pero su silencio fue más fuerte que las espadas, porque comprendían una verdad profunda. Ninguna llama puede extinguirse si se enciende en el alma. En los monasterios del desierto, donde solo el viento rompía el silencio, se leían en voz baja los textos de Tomás, de María y de Felipe. Se transmitían los símbolos de la gnosis, los himnos a la luz interior, los métodos de meditación y oración silenciosa. Todo se hacía con reverencia, como si las palabras mismas tuvieran vida, y las tenían. Cada verso era un recordatorio de que el reino está dentro y de que el Cristo habita en todos. Muchos siglos después, cuando esos manuscritos fueron hallados, los eruditos se sorprendieron por su pureza. No hablaban de templos ni de jerarquías, sino de amor, de silencio y de despertar. Era la voz de Jesús sin el filtro del poder. Y al leerlos, muchos sintieron lo mismo que los antiguos guardianes, que estas verdades no pertenecen a un tiempo ni a una religión, sino a la conciencia humana misma. En cierto modo, todos somos herederos de aquellos guardianes. Cada vez que elegimos la verdad en lugar de la comodidad, la luz en lugar de la ignorancia, nos convertimos en protectores del mismo conocimiento. Porque el verdadero secreto de los antiguos no era cómo esconder los textos, sino cómo mantener encendida la llama del espíritu a pesar de la oscuridad del mundo. Piensa en esto. Quizás tú también seas un guardián. Tal vez lo has sido siempre. Cada vez que tu corazón siente que hay algo más allá de lo que se te ha dicho, esa intuición es la voz del alma recordando el camino. Los guardianes no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Ahora viven en cada buscador que se atreve a mirar hacia adentro y decir, recuerdo. Así, la cadena nunca se rompió. De los desiertos del pasado a los silencios de hoy, el conocimiento sigue fluyendo, esperando ser reconocido. Y cada vez que alguien despierta, uno de aquellos guardianes sonríe, porque sabe que su promesa fue cumplida. La luz ha sobrevivido. Hubo un tiempo en que la humanidad caminaba en comunión con la luz. El alma recordaba su origen, y cada gesto, cada respiración, era un acto sagrado. Pero poco a poco, esa memoria comenzó a desvanecerse. El mundo exterior se volvió más ruidoso, los templos se alzaron más altos, y la voz del espíritu se volvió un susurro apenas audible. Así comenzó la gran caída. No una caída física, sino un descenso interior, una pérdida de conexión con el reino que habitaba en nosotros. Los antiguos gnósticos decían que el verdadero pecado del ser humano no era la desobediencia, sino el olvido. Al nacer, cruzamos un velo de sombra que nos hace creer que estamos separados de la fuente. Crecemos buscando fuera lo que ya llevamos dentro. Buscamos maestros, dioses, salvadores, sin darnos cuenta de que el Salvador habita en nuestro propio corazón. En ese olvido nació el miedo, y del miedo, la necesidad de control.
Las religiones institucionales construyeron su poder sobre esa distancia imaginaria. Prometieron el cielo a cambio de obediencia, el perdón a cambio de culpa, la salvación a cambio de fe ciega. Y poco a poco, la humanidad olvidó que la chispa divina no se compra ni se concede. Simplemente es. Las palabras de Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros, fueron interpretadas, reducidas, incluso borradas. Lo que era una invitación al despertar se convirtió en un dogma de dependencia. La caída en el olvido es una historia que aún continúa. Está en cada momento en que dejamos que el miedo guíe nuestras decisiones, en cada vez que entregamos nuestro poder interior a una figura externa, en cada vez que dudamos de la luz que nos habita. Es el exilio espiritual del alma que se ha convencido de que es pequeña, débil, separada. Pero incluso en ese olvido, la chispa no muere. Permanece dormida, esperando el toque de la conciencia que la despierte. A veces, la vida misma actúa como un recordatorio. Una pérdida, una enfermedad, una noche de silencio profundo, y algo dentro de ti se rompe, o tal vez se abre. Por un instante, ves más allá del velo. Sientes que hay algo más, algo inmenso, luminoso, que te observa desde dentro. Ese es el principio del regreso, porque cada caída tiene un propósito, hacerte recordar el camino de vuelta. Los gnósticos hablaban del alma como de una viajera que descendió al mundo material para conocerse a sí misma. En ese viaje se revistió de olvido, de dualidad, de error. Pero todo eso formaba parte del aprendizaje. Solo quien se ha sentido perdido puede comprender el valor del retorno. Solo quien ha probado la oscuridad puede reconocer la luz cuando la ve. Por eso, incluso el olvido es sagrado, porque dentro de él late la posibilidad del recuerdo. Jesús no condenaba la ignorancia, la iluminaba. Sus palabras eran antorchas en la noche del alma. Cuando dijo, «Yo soy la luz del mundo», no hablaba de sí mismo como de un privilegio, sino como de un espejo. Lo que Él era, nosotros también lo somos cuando recordamos. Y así, el alma que despierta comienza a mirar su caída no como un castigo, sino como un ciclo. Entiende que la oscuridad solo existe para revelar la luz, que el silencio del espíritu no es ausencia, sino espera, y que incluso en el más profundo olvido, el Cristo interior sigue respirando, paciente, amoroso, aguardando el momento en que mires dentro de ti y digas con certeza, «Nunca me fui, solo había olvidado». Dentro de ti hay un poder que el mundo nunca te enseñó a reconocer. No es fuerza física ni dominio sobre otros, sino algo infinitamente más profundo, la capacidad de transformar la realidad desde la conciencia. Los gnósticos lo llamaban la chispa divina, la emanación del espíritu que habita en cada ser humano. Es el eco del Creador vibrando en la materia, la huella de la eternidad impresa en el alma. Este poder no tiene forma ni medida. Se manifiesta en la manera en que percibes, en cómo piensas, en lo que eliges sentir. Cada pensamiento, cada emoción, es una semilla que florece en el jardín invisible del universo. Cuando el alma olvida su origen, ese poder se adormece. Cuando recuerda, despierta. Y cuando despierta, todo lo que parecía imposible se vuelve posible. Jesús hablaba de este poder con un lenguaje simple, pero velado para quienes no estaban preparados. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña, «Muévete», y se movería. No se refería a mover rocas, sino a mover la realidad interior, a desplazar las montañas del miedo y de la duda que separan al ser humano de su divinidad. El poder oculto en tu ser no está en cambiar el mundo externo, sino en recordar que tú eres el mundo. Los maestros gnósticos enseñaban que el alma humana es un canal de energía divina.
La mente es el instrumento y el corazón el altar. Cuando ambos se alinean, la energía divina fluye libremente. Entonces la palabra se vuelve creadora, la intención se convierte en milagro y el pensamiento se transforma en luz. Todo lo que imaginas con pureza y amor comienza a manifestarse, porque el universo responde a la vibración del espíritu despierto. Este conocimiento fue silenciado porque empodera. Un ser humano consciente de su divinidad no necesita intermediarios, no teme al castigo, no se siente esclavo del destino. Sabe que su vida es un acto de co-creación con el universo. Comprende que cada experiencia, incluso el dolor, es una lección elegida por el alma para expandirse. Ese entendimiento libera, y la libertad interior siempre ha sido el mayor temor de los sistemas que viven del control. Imagina por un instante que toda la humanidad recordara este poder, que cada persona comprendiera que su pensamiento crea, que su palabra transforma, que su presencia irradia. No habría guerras ni manipulación, porque nadie podría dominar a quien ya ha despertado a su propio sol interno. Las estructuras se desmoronarían, no por rebelión, sino por iluminación. El poder oculto en tu ser es el mismo que Jesús manifestó en sus actos: sanar, perdonar, multiplicar la vida. No eran milagros sobrenaturales, sino manifestaciones de una conciencia unida al todo. Cuando la mente humana se une al espíritu, las leyes de la materia se inclinan ante la ley del amor. Ese es el secreto que la gnosis preservó, que tú también eres portador de la misma fuerza, y que el Cristo interior no es un símbolo externo, sino la energía viva de la creación pulsando dentro de ti. A veces, este poder se manifiesta de manera sutil, una intuición que te guía, un presentimiento que te salva, una calma inexplicable en medio del caos. No es coincidencia, es tu ser divino recordando su naturaleza. Cuanto más escuchas esa voz interior, más fuerte se vuelve. Cuanto más actúas desde el amor, más se expande. Los gnósticos decían que quien conoce su luz puede transformar la oscuridad, porque ambas son expresiones de la misma fuente. Y cuando el alma reconoce eso, el miedo desaparece. El verdadero poder no es controlar, sino comprender. No es poseer, sino crear desde la unidad. Así, el Cristo interior no es un mito, sino una realidad interior que aguarda tu atención. Está ahí, en tu respiración, en el silencio entre tus pensamientos, en la quietud que sientes cuando todo parece detenerse. Si cierras los ojos esta noche y simplemente escuchas, lo oirás. No hablará con palabras, sino con presencia. Y en esa presencia sabrás que el poder que buscabas siempre fue tuyo, porque tú y la fuente son uno. Durante siglos se nos enseñó a orar mirando hacia arriba, con las manos juntas y la cabeza inclinada, esperando que una fuerza lejana escuchara nuestras súplicas. Pero los antiguos gnósticos decían que la verdadera oración no es pedir algo al cielo, es encender algo en el alma. Es un diálogo silencioso entre el espíritu humano y la divinidad que lo habita. Una comunión interior que no necesita palabras, porque el alma y Dios hablan el mismo idioma, la vibración de la luz. Jesús comprendía este misterio. En los textos apócrifos se retira constantemente al silencio, a las montañas, a los desiertos, no para escapar del mundo, sino para escucharse a sí mismo, para oír la voz del Padre en su interior. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, decía. Ese secreto no era un lugar físico, era el corazón, el verdadero santuario donde la conciencia divina despierta y se expande. La oración del despertar comienza en la respiración. Cada inhalación es el espíritu entrando, cada exhalación, el alma entregándose.
No se pide nada, no se implora, solo se recuerda. Se dice sin palabras, estoy aquí, y tú estás en mí. Entonces, una calma profunda desciende. Los pensamientos se aquietan, las emociones se ordenan, y la presencia del Cristo interior se hace tangible, como una llama que crece desde el centro del pecho. Los gnósticos enseñaban que orar era encender la chispa divina. Por eso decían, quien ora en verdad, enciende el fuego del alma. La plegaria no era repetición, sino atención. No se trataba de convencer a Dios, sino de permitirle hablar a través de ti, porque la divinidad no responde con milagros exteriores, sino con claridad interior, y esa claridad transforma todo lo que toca. Cierra los ojos un momento. Imagina que cada respiración es una ola de luz que entra en tu cuerpo. Al inhalar, sientes la vida expandirse. Al exhalar, sueltas todo lo que ya no te sirve. En ese ritmo simple, el alma recuerda. En ese silencio, la oración sucede. Es ahí donde el Cristo interior despierta y dice, yo y el Padre somos uno. Cuando la oración surge de este lugar, se convierte en energía viva. Las palabras ya no son súplicas, sino afirmaciones de luz. No dices, dame, sino agradezco. No dices, sálvame, sino recuerdo. Y ese recuerdo te eleva. Cada pensamiento amoroso, cada gesto de gratitud, cada respiración consciente, se vuelve una oración en movimiento. Porque el alma que ha despertado ya no ora por necesidad, sino por comunión. La religión institucional convirtió la oración en deber. Pero para los gnósticos era un acto de libertad. Orar no era arrodillarse ante un Dios distante, sino levantarse dentro de uno mismo para reconocer la presencia eterna. Era una forma de encender la luz en medio de la oscuridad, una manera de recordar lo olvidado, que nunca estuvimos separados. A veces basta con una palabra, gracias, o con una frase sencilla, estoy despierto. En ese instante, el universo entero responde. La energía divina que parecía dormida se activa, fluyendo por cada parte de tu ser, restaurando el equilibrio, sanando lo roto, iluminando lo oculto. La oración del despertar no se recita, se vive. Si esta noche, mientras escuchas, sientes una vibración en el pecho, una calidez serena o una lágrima silenciosa, no la detengas. Es tu alma recordando. Es el fuego que vuelve a encenderse. Es la divinidad respirando a través de ti. Porque orar, en su sentido más puro, no es hablarle a Dios, es dejar que Dios hable en ti. Llega un momento en el camino espiritual en el que las palabras dejan de ser necesarias. El alma ha escuchado tantas doctrinas, tantas promesas, tantos ecos del mundo, que finalmente comprende que el verdadero lenguaje de Dios no es el sonido, es el silencio. Un silencio tan profundo que no es ausencia, sino presencia. Los gnósticos lo llamaban pleroma, la plenitud divina donde todo descansa y desde donde todo nace. Jesús mismo buscaba ese silencio. Lo hacía en los desiertos, en las noches solitarias de oración, lejos de las multitudes. En ese espacio donde no hay ruido externo, el alma puede oír la voz que nunca ha dejado de hablarle. No una voz que dicta o exige, sino una vibración suave que dice, eres amado, eres luz, eres uno conmigo. Ese es el lenguaje secreto del espíritu, y solo el silencio puede traducirlo. Cuando la mente calla, el corazón despierta. En ese instante, se revela algo que siempre estuvo ahí. Una calma que no depende de las circunstancias, una certeza sin palabras, un amor que no necesita nombre. Los antiguos sabios decían que en ese estado el alma recuerda quién es, porque el silencio no enseña, revela, no responde, muestra, no promete, es. Los gnósticos practicaban la contemplación profunda. Se sentaban en quietud durante horas, respirando despacio,
dejando que los pensamientos se disiparan como humo. Creían que el silencio era el altar del conocimiento divino. Cuanto más profundo el silencio, más cercana la presencia. Era allí donde la luz interior se manifestaba, donde el Cristo oculto en el alma podía hablar sin intermediarios, y cuando lo hacía, no se oía con los oídos, sino con la conciencia. Era una comprensión instantánea, un reconocimiento luminoso que borraba toda duda. Entonces comprendían que no hay distancia entre el alma y Dios, que el reino no está arriba ni abajo, sino aquí, en el instante presente, en el espacio donde respiras. En ese silencio, incluso el tiempo se detiene. Ya no hay pasado ni futuro, solo una presencia infinita que abarca todo. Es como si el universo entero exhalara contigo, como si la creación entera descansara en tu pecho. Esa experiencia, decían los gnósticos, es la verdadera oración, la comunión perfecta, la unión sin palabras. Por eso, el silencio no es vacío, sino plenitud. Es el sonido del alma en su estado más puro. Es la respuesta a todas las preguntas que la mente no puede resolver. Y cuando lo escuchas, comprendes que no necesitas buscar más, porque ya has llegado. Imagina por un momento estar en un templo antiguo, sin velas, sin cantos, sin imágenes, solo el aire quieto, el corazón latiendo, la respiración como un susurro, y de pronto sientes una presencia inmensa, suave, indescriptible. No proviene de afuera, sino desde lo más hondo de ti. Ese instante es el misterio del silencio que habla. Jesús lo expresó de otro modo. El que tenga oídos para oír, que oiga. No se refería al oído físico, sino al oído del alma, porque solo en el silencio interno se escucha la verdad eterna, esa que no puede ser enseñada ni transmitida, solo recordada. Así que, mientras el mundo se agita y las voces del exterior compiten por tu atención, recuerda esto: la puerta hacia Dios no se abre con ruido, sino con quietud. Si alguna vez dudas, si alguna vez temes, no busques respuestas afuera. Siéntate, respira y escucha, porque en ese silencio vive la voz más antigua del universo. Y si sabes oírla, descubrirás que siempre te ha estado llamando por tu verdadero nombre. Ninguna luz en la historia ha brillado sin despertar una sombra. Y el mensaje de Jesús, tan puro, tan liberador, no fue la excepción. Cuando enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno, encendió una llama que amenazó los cimientos del poder humano. Porque si el alma puede encontrarse con lo divino, sin templos, sin jerarquías, sin intermediarios, entonces ningún sistema puede gobernarla. Así nació la sombra, el control espiritual. Apenas unas generaciones después de su paso por la tierra, el mensaje fue moldeado para servir al imperio. Las palabras del Maestro, que hablaban de libertad interior, fueron reinterpretadas para fortalecer la obediencia externa. El amor se transformó en deber, la fe en miedo, la búsqueda interior en dependencia. Las instituciones descubrieron que mantener al ser humano en la oscuridad era más fácil que guiarlo hacia su propia luz. Los gnósticos fueron los primeros en desafiar esa sombra. Decían que el conocimiento verdadero no puede ser monopolio de nadie, que la revelación divina pertenece a todos. Pero esa idea era peligrosa. Un pueblo que piensa por sí mismo, que siente a Dios dentro, deja de temer. Y un pueblo sin miedo es imposible de controlar. Así, los seguidores de la gnosis fueron perseguidos, sus textos prohibidos, sus templos quemados. La llama debía apagarse para que el trono permaneciera en pie. El control espiritual se construyó sobre una idea simple: convencer al alma de que es débil, que necesita permiso para acercarse a su Creador, que solo unos pocos elegidos pueden interpretar la voluntad divina. De esa mentira
nacieron siglos de culpa, de guerras santas, de inquisiciones. El miedo se convirtió en la herramienta más efectiva para mantener el poder, y lo que era una enseñanza de amor se transformó en una doctrina de sumisión. Sin embargo, la luz no puede ser extinguida. En cada época, hombres y mujeres recordaron la verdad oculta. Monjes que oraban en secreto, místicos que hablaban de la unión con Dios sin intermediarios, sabios que fueron llamados herejes por atreverse a decir, el reino está en ti. Su sangre, su silencio, sus escritos fueron las raíces de un árbol que aún hoy sigue creciendo en la conciencia humana. El control espiritual no siempre usa cadenas visibles. A veces se disfraza de comodidad, de tradición, de autoridad moral. Se esconde en la costumbre de no cuestionar, en la voz que te dice que no eres digno, que la verdad solo puede venir de fuera. Pero basta una chispa de conciencia para disolver siglos de sombras. Basta una respiración consciente, un momento de introspección, para recordar que el poder de Dios no se mendiga, se despierta. Jesús lo supo. Por eso hablaba en parábolas, para que solo los corazones listos comprendieran. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No decía creeréis, decía conoceréis. Y ese conocimiento, la gnosis, es la antítesis del control. Porque quien conoce la luz que lo habita, deja de temer a la oscuridad. Los antiguos textos gnósticos lo expresan con claridad. El ignorante es un esclavo, el que conoce es libre. Esa libertad no es rebelión, sino despertar. Es comprender que no hay distancia entre tú y el Creador, que la divinidad no exige sumisión, sino reconocimiento. Cada vez que alguien decide mirar hacia adentro y escuchar su propia luz, una parte de esa sombra se disuelve. Cada alma que recuerda su poder interior contribuye a liberar a la humanidad entera, porque el control espiritual solo existe mientras el olvido persiste. Cuando el alma recuerda quién es, el poder de la sombra se desvanece como humo bajo el sol. Y tal vez esa sea la verdadera victoria del Cristo interior. No destruir la oscuridad, sino iluminarla. No enfrentarse al poder, sino trascenderlo. Mostrar que el reino no puede ser gobernado por hombres, porque ya vive en cada corazón que ha despertado. Hay un susurro que se expande en los corazones del mundo. Una sensación tenue, casi imperceptible, de que algo está despertando. No proviene de las iglesias ni de los libros. No llega de los cielos ni de las montañas. Surge desde dentro, desde un silencio antiguo que empieza a recordar. Es el retorno del Cristo interno, el resurgir de la conciencia divina en la humanidad. Durante siglos, esta luz estuvo dormida, oculta bajo el ruido del miedo, el peso de la culpa y las cadenas de la costumbre. Pero las sombras no son eternas. Todo ciclo de oscuridad termina con un amanecer, y este amanecer no viene de afuera, brota desde el alma misma. Es el momento en que la chispa divina que habita en ti abre los ojos y recuerda su origen. El Cristo interior no es un ser que llega a visitarte, ni una promesa celestial. Es tu esencia más pura. Es la parte de ti que nunca nació y nunca morirá, la que observa en silencio mientras todo cambia, la que permanece cuando la mente se apaga. Cuando ese Cristo despierta, la mirada se vuelve más compasiva, las palabras más suaves, la vida más simple. Ya no hay necesidad de buscar el cielo, porque descubres que siempre ha estado aquí. Los gnósticos llamaban a este proceso anámnesis, el recuerdo del alma. Decían que cada ser humano guarda en lo profundo un registro de la divinidad, y que el despertar espiritual consiste en volver a leerlo. El Cristo interior no se impone, se revela. No necesita ser invocado, solo reconocido. Y cuando eso sucede,
Una transformación silenciosa comienza. Las heridas se vuelven comprensión. Las pérdidas se convierten en maestría. Y el miedo cede ante la presencia de una paz inquebrantable. En muchas tradiciones, este retorno fue profetizado como la segunda venida de Cristo. Pero tal vez no se refería a un evento externo, sino a un acontecimiento interior, el momento en que la humanidad entera recuerde su luz. Cuando la conciencia despierte en suficientes corazones, el reino volverá a manifestarse, no como un paraíso distante, sino como una nueva forma de ver y vivir. Mira a tu alrededor. Cada vez más almas buscan el silencio, la meditación, la introspección. Cada vez más corazones sienten que la verdad no está en los dogmas, sino en la experiencia directa. Es el mismo impulso que movió a los antiguos buscadores en los desiertos, a los místicos en sus celdas, a los sabios en sus montañas. La misma corriente, la misma llamada. El Cristo interior está regresando, no como un maestro único, sino como una conciencia colectiva. Este retorno no trae castigos ni juicios, trae claridad. Es una luz que disuelve lo que no es auténtico, que invita a mirar la vida con ojos de eternidad. El ego, acostumbrado a dominar, tiembla ante su presencia, porque el Cristo interior no busca poder, busca unidad. No reclama tronos, reclama corazones despiertos. En ese despertar, las fronteras se diluyen. El tú y el yo se vuelven reflejos del mismo ser. Ya no se trata de rezar a un Dios distante, sino de reconocer que ese Dios respira en ti, habla en ti, ama en ti. Cuando lo sientes, toda tu vida se convierte en oración. Caminar, respirar, mirar, todo se vuelve sagrado. Tal vez no haya trompetas ni señales visibles. Tal vez el retorno del Cristo no sea un milagro espectacular, sino una calma que desciende, una comprensión que ilumina el alma sin palabras, un momento en que, al mirar al mundo, percibes su belleza sin condiciones y su dolor con compasión. Ese es el Cristo que vuelve, el que vive en ti y en todos, el que nunca se fue, el que espera paciente detrás de tus pensamientos, listo para emerger cada vez que eliges la verdad, la bondad o el amor. Y cuando ese reconocimiento ocurre, cuando uno solo recuerda, el universo entero celebra en silencio, porque en el corazón de cada despertar individual se cumple la profecía eterna. El reino ha vuelto, y siempre estuvo aquí. En el año 1945, en el desierto egipcio de Nag Hammadi, un campesino cavaba buscando fertilizante para su campo cuando su pala golpeó una vasija de barro. Dentro, en lugar de tierra, encontró manuscritos antiguos, escritos en copto y envueltos en lino. Nadie imaginó que aquel hallazgo accidental devolvería a la humanidad una voz perdida hacía más de 1500 años. Los rollos contenían los evangelios gnósticos, textos que hablaban del Cristo interior, del reino en el alma, de la luz que habita dentro de cada ser humano. Fueron copiados a mano por monjes del siglo IV, hombres que sabían que estaban desafiando al poder más grande de su tiempo, la Iglesia que acababa de convertirse en institución. Cuando los concilios comenzaron a definir qué era verdadero y qué debía ser destruido, esos monjes escondieron los textos para protegerlos. Sabían que la palabra viva debía sobrevivir, aunque fuera enterrada, y así lo hicieron. Gracias a ellos, hoy podemos leer los evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, del apócrifo de Juan, y muchos más. En esos textos, la voz de Jesús suena diferente. No habla como un juez, sino como un guía interior. No promete castigos ni premios, sino conocimiento y recuerdo. En el Evangelio de Tomás dice, «El reino está dentro de vosotros y alrededor de vosotros». En el de Felipe, enseña que la luz y la oscuridad, la vida y la muerte son una sola cosa,
porque donde está la luz, también está la sombra. Y en el de María encontramos una verdad que fue borrada de los evangelios canónicos, que la sabiduría puede manifestarse a través del alma femenina y que el amor es el puente hacia lo divino. Los textos que sobrevivieron son más que documentos, son espejos, reflejan una espiritualidad olvidada, una fe sin intermediarios, un cristianismo anterior al poder y a la culpa. En ellos, el Cristo no es un Dios distante, sino la chispa que vive en ti. Y cuando los lees, algo dentro de ti reconoce esas palabras como si ya las conociera desde antes. Tal vez porque en lo más profundo del alma siempre supiste que eran ciertas. Durante siglos, estos evangelios fueron considerados peligrosos, no porque mintieran, sino porque liberaban. Un ser humano que descubre su conexión directa con Dios no necesita obedecer, solo amar. No necesita intermediarios, solo conciencia. Por eso fueron escondidos, quemados, censurados. Pero la verdad tiene una cualidad extraña. Puede ser silenciada, pero nunca destruida. Tarde o temprano, vuelve a salir a la luz, como esas páginas que el desierto protegió durante milenios. Cuando los investigadores los leyeron por primera vez, comprendieron que la historia del cristianismo no estaba completa. Había otra corriente, una más mística, más íntima, que hablaba de Dios no como un monarca, sino como una presencia. Y esa corriente era la gnosis. Su mensaje era claro: no busques fuera. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Estos textos no fueron escritos para convencer, sino para recordar. Son mapas hacia el centro del alma. Cada frase encierra un símbolo, cada parábola es una llave. Quien los lee con la mente se confunde. Quien los siente con el corazón despierta. Por eso, los gnósticos decían que las palabras del Maestro eran como semillas. Solo germinan en la tierra fértil del silencio interior. Y así, lo que el poder intentó enterrar, el tiempo devolvió. Los textos sobrevivieron porque estaban destinados a reaparecer justo ahora, en una era en que el ruido externo domina y el alma anhela volver a escuchar su voz interior. Son un recordatorio de que la verdad no necesita templos, solo conciencia. No necesita altares, solo presencia. No necesita creencias, solo recuerdo. Quizás tú mismo, al escuchar esto, seas parte de esa profecía, porque los textos fueron escritos para los que aún podían oír. Y si estas palabras resuenan en ti, es porque el Cristo interior está leyendo junto contigo. Ni el fuego, ni las persecuciones, ni el paso del tiempo pudieron extinguirla. La luz de la gnosis, el conocimiento interior del alma, sobrevivió a todos los intentos por borrarla. Ardió en los desiertos de Egipto, en los monasterios escondidos, en las oraciones de los místicos y en el corazón silencioso de los buscadores de todos los tiempos. Porque la luz que nace del Espíritu no puede ser destruida, solo puede ser olvidada. Cuando los inquisidores quemaban los textos, las palabras se alzaban con el humo. Cuando se destruían los templos, el fuego encendía la conciencia de quienes veían. Y cuando los nombres de los gnósticos eran condenados, sus enseñanzas se escondían en parábolas, en símbolos, en obras de arte, esperando que un día los ojos adecuados pudieran reconocerlas. Así, la luz siguió viajando, disfrazada de silencio. Jesús mismo lo había dicho. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un vaso, sino para ponerla en lo alto, donde todos puedan verla. Esa lámpara es la chispa divina en cada ser humano, y por mucho que la historia haya intentado cubrirla con miedo y dogma, nunca se apagó. En lo más profundo del alma, sigue brillando, esperando el momento en que el velo del olvido caiga. Los gnósticos entendían que la luz no pertenece a ninguna religión ni a ningún nombre. Es la esencia de la existencia,
la vibración que sostiene el universo. Algunos la llaman Cristo, otros espíritu, otros simplemente amor, pero su naturaleza es la misma, iluminar. Donde hay conciencia, hay luz. Donde hay amor, hay presencia divina. Piensa en las civilizaciones que desaparecieron, en los imperios que se levantaron y cayeron. Todos dejaron ruinas. Pero la luz siguió, porque la luz no depende de la piedra ni del poder. Es inmortal, y cada vez que un alma recuerda, esa misma llama antigua se reaviva, brillando con la intensidad de millones de soles silenciosos. En cada época, alguien ha llevado esta luz. A veces fue un místico en una celda, un monje copiando un texto, una madre que enseñaba compasión a sus hijos, un buscador que eligió el amor sobre el miedo. Ellos fueron los portadores de la llama. Nunca necesitaron títulos ni templos, porque comprendían que el fuego más puro arde en el corazón humano. Y tú, al escuchar esto, también formas parte de esa cadena, porque la luz no se transmite por palabras, sino por resonancia. Cuando una chispa reconoce a otra, ambas se encienden. Cuando sientes que algo en ti vibra con estas verdades, no estás aprendiendo, estás recordando. Estás encendiendo de nuevo una llama que te pertenece desde el principio. Por eso, aunque el mundo cambie, aunque las sombras parezcan cubrirlo todo, la luz no se extingue. Puede debilitarse, ocultarse, pero nunca muere. Su fuerza es la de la vida misma. Es la voz del espíritu que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, susurra: sigo aquí. Cierra los ojos. Imagina un punto de luz en el centro de tu pecho. Observa cómo brilla, cómo late al ritmo de tu respiración. Esa es la misma luz que animó a los antiguos, la misma que guió a los sabios, la misma que ardió en Jesús y que ahora arde en ti. No es nueva ni vieja, es eterna. Esa es la promesa de la gnosis, el misterio que el tiempo no pudo destruir, porque todo lo que proviene del amor, todo lo que nace del espíritu, todo lo que recuerda la unidad, es indestructible. Y aunque la historia siga escribiendo sus sombras, la luz permanece, esperando pacientemente que una mirada interior la redescubra y vuelva a decir, como hace 2000 años, yo soy la luz del mundo. Hay un instante, tan sutil que parece un suspiro, en el que el alma recuerda. No llega con ruido ni con promesas, sino con una paz tan profunda que detiene el mundo. Es el momento del despertar, cuando la conciencia reconoce su verdadera naturaleza y la separación se disuelve como niebla ante el sol. Los gnósticos lo llamaban la revelación del Cristo interior, y no era una creencia, sino una experiencia directa, el retorno del alma a su origen. No puede forzarse ni estudiarse. Ocurre cuando el buscador se cansa de buscar, cuando deja de mirar afuera y en un acto de rendición, vuelve la mirada hacia adentro. Entonces sucede. Una luz se enciende, no con destellos ni milagros, sino como una comprensión silenciosa. Yo soy aquello que buscaba. En ese instante, las palabras de Jesús cobran sentido. El reino de Dios está dentro de vosotros. Ya no es un verso, sino una certeza. El despertar no borra la vida humana, la ilumina. Sigues caminando, respirando, amando, pero algo en ti ha cambiado para siempre. Ya no reaccionas al mundo desde el miedo, sino desde la presencia. Los pensamientos siguen llegando, pero tú ya no te confundes con ellos. Las emociones surgen, pero ya no te arrastran. Sientes la vida fluir dentro de ti, y con ella, una inteligencia amorosa que lo abarca todo. Los maestros gnósticos decían que el despertar es como el amanecer en el alma. No ocurre de golpe, sino en destellos. Primero percibes una brisa, luego un resplandor, y finalmente la luz completa. Pero incluso el primer rayo cambia toda la perspectiva. De pronto comprendes que la oscuridad
nunca fue un enemigo, solo la ausencia de atención, que el sufrimiento era una puerta, no un castigo, que el silencio era una voz, no un vacío. Cuando el Cristo interior despierta, no se siente como algo ajeno que llega, sino como algo eterno que se revela. No hay euforia, sino gratitud. No hay superioridad, sino humildad. Es la certeza de que el mismo Espíritu que animó a Jesús, que inspiró a los sabios, que sostuvo a los antiguos guardianes, también vive en ti. Y esa comprensión transforma todo. El despertar no es un destino final, sino un comienzo. A partir de ahí, cada respiración se convierte en oración, cada mirada en espejo, cada encuentro en oportunidad de reconocer la divinidad en los demás. Ya no ves al otro como extraño, sino como parte de ti. Y cuando comprendes eso, el mundo deja de ser campo de batalla y se convierte en escuela sagrada. Algunos sienten este despertar como una luz interior, otros como una expansión sin límites. A veces llega tras el dolor, otras en medio de la quietud. Pero en todos los casos deja el mismo regalo, el recuerdo de la unidad. Porque cuando la chispa reconoce la llama, ya no hay vuelta atrás. Jesús describió esta experiencia con palabras simples. El que se conoce a sí mismo, conocerá al Padre. Y ese conocimiento no es racional, es un reconocimiento. Es mirar dentro de ti y ver reflejado el rostro de lo divino. No en imágenes ni en dogmas, sino en pura presencia. Tal vez, mientras escuchas esto, sientas un leve calor en el pecho, una sensación de calma que no puedes explicar. No intentes definirla. Es la señal de que la semilla del recuerdo ha comenzado a germinar. No necesitas hacer nada más, solo permanecer presente, respirar, permitir. Porque el despertar no se conquista, se permite, no se alcanza, se recuerda. Y cuando lo recuerdas, la búsqueda termina y comienza la vida verdadera, la del alma que finalmente ha despertado a su propia luz. Cuando el alma despierta, algo sagrado ocurre. El mundo deja de estar dividido. Ya no hay Dios y yo, luz y oscuridad, cielo y tierra. Todo se funde en una misma respiración. La conciencia reconoce que jamás estuvo separada, que la distancia entre el Creador y la creación era solo un sueño. Ese momento, los gnósticos lo llamaban pleroma, el retorno a la totalidad, la comunión del alma con su fuente eterna. No es un evento espectacular, sino una revelación silenciosa. El aire se vuelve más ligero, los colores más vivos, el tiempo se detiene. Sientes que todo lo que te rodea, una brisa, una palabra, una mirada, está hecho de la misma sustancia que tú, amor. Es como si el universo entero respirara contigo. Lo externo y lo interno se reflejan, y comprendes que siempre fueron uno. El retorno a la unidad no significa huir del mundo, sino verlo con otros ojos. Ya no buscas el cielo después de la muerte, porque descubres que el cielo está vivo aquí, en la conciencia que observa, en el corazón que siente, en la vida que late. El Cristo interior no te separa de la materia, la santifica. Cada gesto cotidiano se convierte en acto divino, cada encuentro en comunión. Los gnósticos enseñaban que este estado no se conquista con esfuerzo, sino con recuerdo, porque la unidad nunca se perdió, solo fue olvidada. Despertar es recordar el hilo invisible que une todo lo que existe, el mismo aliento en los hombres y los árboles, la misma chispa en las estrellas y los ojos humanos. Es comprender que la divinidad no habita en algún lugar, sino en todas partes. Jesús habló de esta unión con palabras sencillas y eternas. Yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No era una metáfora, era una descripción literal de la realidad divina. Una red infinita de luz donde cada alma es un punto de conciencia del todo.
Y cuando uno recuerda, todos se iluminan un poco más, porque la unidad no pertenece a un individuo, sino a la humanidad entera. En el retorno, el miedo se disuelve, no porque las sombras desaparezcan, sino porque ya no las ves como enemigas. La oscuridad se convierte en la tela donde brilla la luz, y el dolor en el maestro que te llevó de regreso al hogar. Entiendes que incluso el olvido formaba parte del plan, porque sin perderte, nunca habrías sentido el gozo de reencontrarte. La unidad no es un pensamiento, es una experiencia. Es mirar a un desconocido y ver en sus ojos la misma eternidad que habita en ti. Es sentir que la respiración del mundo y la tuya son la misma. Es escuchar el silencio y saber que es la voz de Dios descansando en tu interior. Al llegar a esta comprensión, la oración se vuelve innecesaria, porque ya no hay nada que pedir. Solo queda gratitud. Gratitud por el viaje, por la sombra, por la luz, por el olvido y por el recuerdo. Gratitud por haber sido humano y divino al mismo tiempo, por haber jugado a separarte solo para poder reencontrarte. Y así, en ese instante de lucidez y ternura, el alma pronuncia sin palabras la frase más antigua del universo: yo soy. Nada más es necesario, porque en ese yo soy está todo: el principio, el fin, el cielo y la tierra, el amado y el amante, el buscador y lo buscado. El secreto gnóstico no prometía un cielo lejano, prometía esto: el despertar del Cristo interior, la revelación del reino oculto en tu pecho, el regreso a la unidad eterna de donde nunca te fuiste. Y cuando cierras los ojos y sientes esa verdad, el viaje termina, o tal vez apenas comienza.